Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Cuando Dylan escucha que Varane tiene una cita con la señora Sule, le pregunta a Varane si hay algo que deba saber, pero Varane dice no es nada, no te preocupes y cierra el tema. Mientras Jasmine está molesta por agregar bicarbonato de sodio a la comida, Arun quiere animarla. Pero mientras Cebrille dice, la gente no puede saborear la comida, querida, Ceddet dice, por supuesto, cuando la mente está en otra parte. Mientras Jasmine y Arun se protegen mutuamente, Ceddet se deprime mucho. Le dice a Cebrille que lo que pasó ya pasó, que de ahora en adelante tendremos mucho cuidado. Cuando Gul habla de que Dylan tiene una casa, la señora Kader dice que sí quiere tener una casa separada. Nadie dirá nada al respecto. Gul, ¿cómo puedes decir eso, madre mía? Abrí los ojos en esta mansión. Frat escucha lo que dijo y se acerca a ellos. Dylan intenta entender por qué Varane se involucraría con Sule. Mientras está sentada junto a Varane, piensa para sí misma y de repente dice que Varane nunca haría tal cosa. Cuando Varane escucha esto y le pregunta qué no haría, Dylan cambia la conversación a algo malo en la casa. Luego, cuando Varane se jacta de lo rápido que la señora Sule hizo lo que quería, Dylan parece estar de acuerdo con él, pero Varane comprende que se siente incómodo. Cuando va a la cocina con la excusa de beber agua, Gul lo invita a tomar té y le pregunta a Dylan qué le pasa. Cuando Dylan pregunta si lo pueden entender, Dylan dice, tengo algo de qué hablar contigo, pero no quiero decírselo a nadie. Cuando Varane le dice a Gul que se reunirá con Sule por la noche, Gul le dice qué pasa, después de todo, él es su arquitecto. Cuando Dylan dijo, pero me lo ocultó, Varane dijo, no creo que haría tal cosa. Deberías hablar abiertamente. Mientras Varane miraba el teléfono junto a la piscina, el señor Kudret se le acercó y le dijo, quería hablar sobre el problema con Sair ya que te encontró solo. Cuando Varane pregunta qué pasó, el señor Kudret dice que no está en ninguna parte y que está perdido, como si se hubiera caído con Zebair. Mientras Varane dice que obviamente alguien lo está ocultando, Hassan los ve hablando en privado y trata de escuchar. Sin embargo, cuando se da cuenta de que Varane y Kudret Bey están allí, no puede escuchar. Ceddet está muy preocupado por los malos comentarios del gourmet y se enoja. Dylan llega al estudio de Varane para descubrir por qué se reunió con Sule Han. Pero Varane deja de hablar porque pensará que está celoso, y justo cuando está a punto de regresar, Varane sale y dice lo que pasó, hablemos en el estudio. No hay Dylan, querida, no hay nada de qué hablar, vine a verte. Pero ella cambia de tema diciendo que olvidé mi tejido en la habitación. Varane dice que te mostrará algo más tarde, te muestra los diseños de la cocina y te pide tu opinión. Mientras Dylan mira distraídamente a su alrededor, Varane habla de sus sueños de tener una cocina grande para que nuestro hijo y yo podamos jugar a la pelota allí. Dylan se alegrará mucho cuando escuche estos hermosos pensamientos suyos. Varane entra a la cocina con Dylan y empiezan a cocinar juntos con mucho gusto. Cuando el bebé de Cebrille no se queda quieto, Arun lo toma en brazos y le canta una canción de cuna y el bebé se queda dormido inmediatamente. Mientras la señora Azade teje y se preocupa sola en su habitación, la señora Kader se acerca a ella. Cuando la señora Azade dice que siente curiosidad por Dylan, la señora Kader dice no te preocupes. Varane lo está cuidando bien y la señora Azade se alegra diciendo bien hecho por mi hijo. Varane hace que Dylan pruebe la comida que cocinaron con sus manos y se enoja, diciéndole que se siente para no cansarse más. Mientras Dylan se sienta y observa a Varane, se pregunta, ¿me pondrá triste un marido así? Dylan, todo se debe a estas hormonas, de lo contrario, ¿por qué pensaría así? Mientras Jasmine les pone etiquetas a todos para no poder volver a usar las especias equivocadas. Jasmine se enoja cuando Arun se burla de ella. Mientras Frat y Gul conversan en el mirador, cuando llega Cian, Gul entra diciendo ustedes pueden pasar el rato. Tengo trabajo que hacer. Desafortunadamente, Cian le cuenta a Frat lo que pasó porque no hay progreso. Varane pone los platos que prepararon frente a Dylan uno por uno y le pide que los califique. Cuando Dylan le da a la sopa y la comida un 10 sobre 10, Varane pregunta cómo está, ¿hay algún defecto? Dylan dice que tú lo hiciste, claro, no, yo también tuve algo que ver, pero está bien. Varane dice que eres el condimento de todo.
Arun se deprime mucho debido a la falta de trabajo en el taller. Si esto sigue así, nuestro barco se hundirá y cuando hablamos de que un niño llegará a la familia, Jasmine se molesta porque todo es por mi culpa. Arun, incluso si no supiéramos lo deliciosa que era la comida de Jasmine, cuando dijiste Tama, Jasmine entraba para que pudiera traerte té. Frat y Cian se acercan a los Baran y les dicen, íbamos a hablarles de algo, no los molestemos. Piden permiso a Baran Dylan y salen juntos. Dicen que Cian Cebair no está por ningún lado, pero tampoco encuentran su cuerpo. Aunque Frat dice que no es posible que sobreviva, Baran dice que no pararemos hasta encontrarlo, vivo o muerto. Continuaremos buscando, Frat y Cian se van. Cuando Baran regresa con Dylan, le pregunta qué dijeron. Cuando Baran menciona cuestiones comerciales, Dylan le pregunta por qué no habló conmigo. Baran responde, supongo que no querían interrumpir esta cena romántica. En ese momento, llega al teléfono de Baran la foto del jardín de invierno. Si bien Baran está feliz de que a Dylan le guste mucho, por otro lado, cuando sonríe, piensa que Dylan ahora está sonriendo mientras envía mensajes de texto. Se enoja consigo mismo porque cree que está muy celoso, Dylan. Cuando Baran dice que va a una reunión de negocios y le pide a Dylan que le elija ropa, Dylan trae un traje muy pesado. Cuando Baran pregunta ¿no es demasiado para esta reunión? Dylan intenta averiguar cuál fue el tema porque no sé el tema de la reunión. Baran dice que no le gustan las elecciones de Dylan y que hoy no está de humor. Frat revisa la boca de Gul y le pregunta si debería mudarse a una habitación más grande o a una casa más grande. Gul dice, me encanta esta habitación y esta mansión. Mis hermanos Frat están muy contentos con la señora Sule, y cuando nos preguntan si deberíamos trabajar con ella, Gul de repente reacciona diciendo, Dios mío, ¿cuál es la necesidad? Y comienza a sentir celos por dentro. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.